Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos sobre un tema bastante controversial en el seguro social. Tenga cuidado con estas tres estafas del seguro social. ¿Cómo es que debe protegerse? Los estafadores están haciendo grandes en este 2022 y más que seguro en el 2023 será peor. Con el aumento de los pagos digitales, los cheques de alivio a la inflación emitidos por varios estados durante todo el año y obviamente las próximas vacaciones, los estafadores están encontrando muchas formas de estafar a las personas y se están volviendo bastante inteligentes con ello. También hablaremos sobre pagos directos, quienes son elegibles para recibir un cheque de hasta $600. Los residentes de un estado en concreto pronto podrían recibir un cheque de hasta $600 de un fondo, el cual tiene 4.3 millones de dólares. Así que los invitamos a que se queden hasta el final del video y se lleven esta información que está muy interesante. Normalmente, o a menudo, ellos tienen su nombre, su dirección e incluso los últimos dígitos, los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. Y pueden tener hasta un guión el cual puede sonar bastante auténtico y puede tomarlo usted por sorpresa. Así como el 2023 trae un gran ajuste del costo de vida al seguro social, proporcionando a la mayoría de los beneficiarios más de $140 por mes adicionales, los estafadores también se están enfocando en los jubilados para aprovechar su impulso financiero adicional, así como la posible confusión sobre el programa y también sobre la elegibilidad. La Oficina del Seguro Social del Inspector General recibió alrededor de por lo menos 360.000 informes de suplantadores del Seguro Social y estafas relacionadas desde el año 2021. Si bien esto es una disminución con respecto al año 2020, ya que los proveedores móviles han encontrado mejores medidas de seguridad para poder proteger a sus clientes, pues esto sigue siendo un gran problema. De hecho, la empresa móvil T-Mobile afirmó que el 10% de las 21.000 millones de llamadas fraudulentas que llegaron a rastrear en el año pasado estaban relacionadas con el seguro social. En respuesta a esta amenaza, la Administración del Seguro Social ha brindado a los 66 millones de estadounidenses que reclaman beneficios, consejos para identificar estafas y poder evitar ser víctima de este fraude. Para empezar, veremos el primer punto muy importante, es las llamadas telefónicas amenazantes o alarmantes. Es muy fácil para los estafadores obtener números de teléfono. Muchas listas de contactos están a la venta y los ladrones participan en lo que sería una llamada automática o un marcador automático, el cual marca automáticamente y le entrega un mensaje pregrabado que parece oficial. También puede hacer lo que se llama como una suplantación de identidad, donde hacen que el número de teléfono desde el que llaman se parezca a cualquier número que ellos elijan y puede parecer un número de agencia oficial según la Comisión Federal de Comercio. Los estafadores pueden amenazar con emprender acciones legales o decir que lo llegarían a arrestar o que podrían suspender su número de seguro social si usted no envía un pago de inmediato. A veces le dirán que tiene que llamar a un número diferente para procesar un pago. Tales amenazas son la primera pista de la que la llamada no es legítima. Los agentes oficiales nunca usarán un lenguaje amenazante ni llamarán para solicitar un pago de usted. Como señala la Administración del Seguro Social en su sitio web, si le debe dinero al Seguro Social, pues ellos le enviarán una carta con opciones de pago y derechos de apelación. Solo aceptan pagos electrónicos a través de pay.gov, online bill pay o físicamente, mediante cheque o giro postal a través de sus oficinas. Nunca le pedirán que envíe tarjetas de regalo, efectivo o lo último criptomonedas como pago. Tampoco aceptarían estos métodos. El segundo punto muy importante es correos electrónicos falsos que dirigen a sitios web que también son falsos. Esto también es conocido como el phishing, el cual se ha convertido en un gran problema para muchos consumidores. En el caso de las estafas del Seguro Social, usted recibe un correo electrónico que parece auténtico, incluso hasta el logotipo.
y los redirige al hacer clic en un enlace que han diseñado para parecer que el sitio real es de la Administración del Seguro Social. Pero cuando usted lo hace, en realidad le permite al estafador acceder a la información personal que está almacenada en su computadora sin que usted lo sepa. El sitio falso puede pedirle información también que es personal, como su número de seguro social o su número de cuenta bancaria o tarjeta de crédito. El correo electrónico puede incluir también un archivo adjunto en lo que parece ser el membrete del seguro social, pero nuevamente cuando usted lo abre, lo que hace es darle acceso al estafador a la información personal que usted tiene en su computadora. La Administración del Seguro Social dice que no solicita información personal en un correo electrónico, por lo que si recibe un aviso como este, debería ser una gran señal de alerta de que esto no es legítimo. Además, el Seguro Social solo envía correos electrónicos y mensajes de texto si ha optado por recibirlos para recibir actualizaciones sobre el programa y los servicios. Nunca recibirá un correo electrónico o un mensaje de texto legítimo solicitando información personal o una devolución de llamada. Y el último punto muy importante es que se necesita acción de notificación de carta. La Oficina del Seguro Social del Inspector General envió recientemente una alerta advirtiendo a los beneficiarios que las partes fraudulentas han estado enviando cartas para informar a los destinatarios que deben llamar a un número gratuito para poder activar un aumento en los beneficios como es el actualmente el COLA. Sin embargo, la Administración del Seguro Social nunca le exige que tome tal medida, pues el aumento del COLA es algo automático. La Administración del Seguro Social tiene como consejo adicional para ayudarlo a protegerse que, en primer lugar, absténgase de devolver llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto de cualquier número desconocido. Si tiene alguna pregunta sobre una última comunicación de la Administración del Seguro Social, es mejor llamar directamente a la agencia utilizando el número que figura en el sitio del Seguro Social oficial para registrarse. La agencia también sugiere consultar con alguien de confianza antes de hacer una gran inversión financiera, una decisión o una gran compra con sus beneficios que usted recibe del Seguro Social. Y ahora hablaremos sobre pagos directos, quienes son elegibles para recibir un cheque por hasta $600. Los trabajadores de la ciudad de Denver pronto podrían recibir un cheque de pago de un fondo de 4.3 millones de dólares. El Comité de Finanzas y Gobernanza del Consejo Municipal de Denver recomendó transferir 4.3 millones de dólares de los presupuestos de muchas agencias a un solo fondo para bonificaciones del día martes. Según la directora financiera adjunta de Denver, Stephanie Adams, los puestos vacantes en la ciudad lo que harían sería proporcionar el excedente de ingresos. Los empleados de la ciudad que hicieron un esfuerzo adicional debido a la epidemia son elegibles para el programa de bonificación de reconocimiento de empleados en este 2022. Ella no participa, así que sería un curso iniciativo. Adams predijo que al menos 8.288 empleados dentro de la ciudad estarían calificados para recibir estos pagos. La oficina del sheriff de Denver pagará los bonos con 1.4 millones de su propio dinero. Estamos hablando de que sería la mayor contribución a este bote de 4.3 millones. Ahora, ¿quién califica para este pago? Recientemente se han propuesto algunos criterios para tener el tema de elegibilidad. Primero, es que está optado si es que trabaja en un puesto de servicio de carrera donde las agencias responden directamente al alcalde. Las agencias pueden trabajar con el Comité de Finanzas y Gobernanzas del Consejo Municipal de Denver para brindarles a los empleados elegibles la opción de participar siempre que estos empleados no reporten directamente al alcalde. Además, los trabajadores a tiempo parcial que califiquen para los beneficios bajo la ley del cuidado de salud a bajo precio también lo hacen. Además, deben haber sido contratados antes de la fecha 30 de septiembre en este 2022 y estar en la nómina al momento del pago y obviamente ser elegibles para recibir dicho pago.